Miembros de nuestra comunidad universitaria, reciban un abrazo, una cordial bienvenida a este importante encuentro organizado por la Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de la Universidad de Santiago de Chile, ADP. Ustedes no saben cómo este tipo de encuentro a mí me evoca. Bueno, el propósito es generar un espacio de diálogo, de reflexión en torno a las propuestas y visiones de las y los candidatos a la rectoría para el periodo 2026-2030, en un momento particularmente complejo del país y del mundo, como todos saben. Y además, la idea es conversar de los temas particularmente importantes para los funcionarios profesionales, técnicos, académicos, profesores de nuestra universidad. Me acompañan los candidatos y candidatas a la rectoría, don Cristian Muñoz Canales, muy buenos días, doña Andrea Mann Oces, bien, y don Pedro Palominos del Mar, todos ellos mencionados conforme al orden en el número asignado por el colegio electoral, para batir con un criterio objetivo, pero después lo vamos a flexibilizar durante el conversatorio. Para comenzar, invito a don Enrique Acosta Ramírez, presidente de la Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de la ADP, para que les dirija una palabra y lo convocan. Por favor. Muy buenos días. Reitero el cordial saludo y bienvenida de nuestra asociación a todos y todas ustedes que han aceptado nuestra invitación. La ADP cumple este año 25 años formalmente como Asociación de Funcionarios de la Administración del Estado. 25 años que han significado una trayectoria y una consecuencia en la defensa de los derechos laborales y también, por qué no decirlo, en un aporte a los procesos de desarrollo y democratización de nuestra universidad. ¿Por qué estamos aquí? En nuestra mirada hay un contexto de crisis institucional. Lo dijimos en su momento el año pasado. Esa crisis institucional ha significado una seria afectación a la credibilidad y a la confianza, partiendo por la autoridad superior de la universidad, pero que ha afectado a todos los niveles de autoridades, jefaturas, incluso al profesor que está en la sala de clase. Eso es un riesgo, si no se enfrenta, pero también es una oportunidad para rehacer el camino. En ese sentido, como ADP, pensamos que no basta tener un nuevo estatuto orgánico. Esto exige sabiduría colectiva. Y el ejercicio electoral, en este caso la elección de rector, puede ser un aporte importante en ello. La USACH tiene historia, pero no es suficiente para tener una identidad sólida, que la diferencia de cualquier otra universidad, sobre todo pública, como fue en su momento la Universidad Técnica del Estado. El espacio en que estamos acá es heredado de la Universidad Técnica del Estado. Les doy un dato para nuestros candidatos. Según la modalidad de nombramiento, que puede ser considerado un indicador de estabilidad laboral, el año 2006 los académicos estaban en 74% en planta y solo un 26% contrata. 20 años después, 2026, la proporción es exactamente al revés. Un 26% en planta y un 74% a contrata. Y en el estamento administrativo, el año 2006, un 38% en planta y un 62% a contrata. 20 años después, apenas un 4% en planta y el 96% restante a contrata. Sabemos que la figura de la contrata, por definición, es un empleo temporal y tiene una altísima inestabilidad laboral. Desafiamos a la futura rectoría. ¿Planea seguir con esta misma inercia de estos 20 años? ¿O está dispuesta a hacer un punto de inflexión para revertir esa proporción, para conseguir otro tipo de clima laboral en la universidad? Organizamos este diálogo como un aporte de la ADP al proceso eleccionario, uno de cuyos requisitos democráticos es una comunidad informada. En especial lo hemos dirigido a las personas funcionarias, profesionales, técnicos, profesores por horas de clase y académicos que integran nuestra asociación. Somos amplios en términos de nuestra membresía. Y además, considerando que una parte de ellos, de nuestros asociados, poseemos derecho a voto en esta elección.
Finalmente, queremos agradecer las candidaturas al doctor Muñoz, a la doctora Mann y al doctor Palomino su acogida a nuestra invitación. Y por supuesto, agradecer a nuestro socio, periodista Alejandro Guillén, por su colaboración al poner su experiencia a disposición de su asociación de funcionarios. Muchas gracias. Breves antecedentes de nuestros candidatos, que ustedes los conocen, pero por la formalidad del debate lo planteamos. Don Cristian Muñoz Canales es ingeniero comercial, menciona Administración de USACH y doctor en Administración de la Universidad de Nottingham del Reino Unido. Su jerarquía académica es profesor asociado. Los cargos directivos que ha desempeñado a nivel institucional en nuestra universidad son prorector y actualmente rector suplente. Además, en la Facultad de Administración y Economía ha sido decano, director del Departamento de Administración y vicedecano de Investigación y vicedecano de Docencia. Doña Andrea Amán Oces es licenciada en Ciencias de la Ingeniería e ingeniera en Alimentos de la Universidad de la Frontera. Además, es doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Química de la Universidad de Chile. Su jerarquía académica es profesor titular y se desempeña en el vicedecanato de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería. En nuestra universidad ha ocupado los cargos de directora del Magíster en Tecnología de Alimentos y directora del Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Química. Además, es directora del programa de doctorado en Innovación, Tecnología e Ingeniería y vicedecana de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería a la fecha. Don Pedro Palomino Belmar es ingeniero civil industrial y doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Su jerarquía académica es profesor titular y actualmente trabaja en el Departamento de Ingeniería Industrial. En nuestra universidad ha ocupado los cargos de director de la Dirección de Calidad y Sistemas de la Universidad de Santiago de Chile, director de la Dirección de Gestión Estratégica y prorector. Además, fue subdirector de la gestión del Departamento de Ingeniería Industrial y subdirector de investigación. En la actualidad dirige y coordina el programa Centro de Smart City Lab de la Facultad de Ingeniería. El conversatorio ahora va a partir de la siguiente manera. En una primera parte, los dirigentes del sindicato, cada uno le va a hacer una pregunta a los tres candidatos. Luego que termine ese paso, vamos a abrir un conversatorio para que los presentes que quieran puedan inscribirse y podrán hacer una pregunta. El número es limitado, así que vamos a pedir que sean preguntas lo más directas posible, pero tenemos la obligación de poner término en la hora que está señalada en el programa por compromiso de este mismo espacio para otra actividad de la universidad, que es 11:15. ¿Estamos de acuerdo todos? Muchas gracias por el consenso. Y ahora podemos partir. A ver. Primera pregunta la hará don Sergio Ursúa, que va a formular el planteamiento y pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, candidatos y candidatas. Es bueno tenerle en este espacio. Espero que cuando lleguen a la rectoría también nos puedan recibir con el mismo entusiasmo. He elegido plantear como algunos elementos que tienen que ver con política y procedimiento de remuneraciones. Bueno, comienzo. Frustradas, con rabia, con tristeza, estancadas, cansadas de que no pase nada, atrapadas, con el techo encima, impotentes o aburridas de no poder hacer nada. Son algunas de las formas en que no pocas personas en los USACH dicen sentirse cuando hablamos de remuneraciones, puestos de trabajo, aumentos de grado. Nuestra universidad, como gusta decir, reflejo del Chile real, también reproduce las grotescas desigualdades de ingreso y de trato. Las brechas salariales entre los estamentos y dentro del estamento administrativo marcan la forma en que nos relacionamos laboralmente. Pareciera que la universidad funciona mediante estratos y no mediante estamentos, que funciona mediante lógicas de monopolización de recursos y oportunidades y no mediante el mérito, el bienestar y el uso de las mejores capacidades para un proyecto colectivo como es este de hacer universidad.
Sabemos que ha habido algunos avances, pero lo cierto es que nuestro trabajo como ADP sistemáticamente se repite el desazón y el malestar. Casos de personas en las que no se les reconoce su título profesional, otras que no tienen posibilidad de cambiar a otros cargos, otras que luchan porque se reconozcan las funciones que vienen desarrollando desde años, y otras que deben esperar porque están a tope de grado. Suman y siguen las situaciones que no resueltas o que requieren de una mayor atención bajo miradas sistémicas y profundamente vinculadas al impacto que tienen las decisiones en la forma en que las y los trabajadores se desempeñan y sienten. En ese marco y en este planteamiento me gustaría que pudiesen describir los aportes que harán en estas materias que son de gran relevancia para los trabajadores y trabajadoras de la universidad, si son elegidos o elegidas para desarrollarse como rector o rectora. Muchas gracias por su atención. Tienen 3 minutos para contestar. Bueno, queremos agradecer la pregunta a don Sergio Ursúa e invitar a don Cristian Muñoz, al doctor Cristian Muñoz, a la primera respuesta. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Agradecer de forma particular a la ADP por esta invitación. Yo creo que nos permite dialogar y conversar acerca de la universidad que queremos. Y muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Lo primero que me gustaría decir es que efectivamente, como país, somos un país de muchas desigualdades. Y eso es algo en lo que todos y todas tenemos que ser extremadamente sensibles. La universidad no está ajena de ello. Pero sin embargo, yo tengo la esperanza de que podamos avanzar. Pero lo primero que quiero decir es que para mí las prioridades institucionales son impulsar fuertemente la carrera académica y la carrera funcionaria. Es lo primero que quiero partir señalando, porque son elementos donde tenemos mucho que avanzar. ¿Qué hemos hecho hoy día? Bueno, yo estoy hace 5 meses en el cargo de, 4 meses en el cargo de rector suplente, pero sin embargo entendemos el tema de las brechas y por eso es que lo primero que nos pusimos a revisar, además de los reajustes, es aumentar asignaciones para todo el personal que nos forma parte de la jefatura superior. Con esto desde abajo comenzamos ya a cerrar la brecha. También quiero decir que para mí va a ser un gusto seguir recibiéndoles como ADP. Ya la hemos recibido varias veces en estos pocos meses y creo que podemos conversar muchas cosas y seguir avanzando al respecto. Pero yendo a lo concreto, aparte de colocar estas 2 prioridades, carrera académica y carrera funcionaria, también tengo que decir algo que es muy importante. Estamos en una nueva gobernanza, no todo depende del rector o rectora, depende de los cuerpos colegiados. Y ahí es donde nosotros como rectoría nos corresponderá impulsar y entregar estos caminos inicialmente para poder avanzar. Tenemos varios puntos que mejorar, como lo hemos discutido. En primer lugar, como usted bien señalaba, no tenemos una política ni de reubicaciones ni de cambio de estamento. Y por eso que hoy día hay problemas cuando uno quiere hacer ese tema. Pasa muchas veces por la buena voluntad o por ir viendo caso a caso, lo que no es lo ideal. Necesitamos, como muchas instituciones, una política que nosotros queremos impulsar. De modo tal que si una persona por diversas razones quiere moverse horizontalmente, tenga la oportunidad. No solo verticalmente cuando aparece un nuevo concurso, sino que también horizontalmente. Y debemos seguir avanzando en estos 2 años. Eliminamos el grado 22. La idea es ir aumentando y ir trabajando hacia ello. La universidad ha hecho esfuerzos importantes, pero hay que decir algo que es bien relevante. Debemos hacerlo con responsabilidad. No con populismo, sino con responsabilidad, entre todas y todos. Y en ese sentido, el Consejo Universitario es un tremendo espacio hoy día, porque todo el mundo conoce la información financiera de la universidad y hemos ido avanzando también en que los grados y la forma y los criterios para ir subiendo grados sean conocidos por todos y todas. Nos hemos preocupado especialmente en este proceso de que así sea, que se respete y si alguien debe apelar, lo haga. Muchas gracias. Qué bueno que bien ajustadito al tiempo. Ofrecemos la palabra ahora a doña Andrea Fá. Gracias, muy buenos días a quienes están aquí presentes. Agradecer a la ADP por su gentil invitación. Muchas gracias, Enrique. Agradecer por las interesantes preguntas y la oportunidad de plantear nuestras posturas, nuestras visiones a los 3 candidatos. En primer lugar, quiero indicar
que soy absolutamente consciente de las injusticias que se han cometido con el cuerpo administrativo, en especial con las personas que son profesionales y que se han perfeccionado a lo largo de su carrera. Estoy consciente de que los títulos no siempre se reconocen y he vivido, la gente que ha trabajado conmigo, los profesionales, por política yo siempre les he dado la oportunidad y las facilidades para que se perfeccionen. En la Facultad de Ingeniería la gran mayoría de nuestros profesionales son de alto nivel y casi todos tienen estudios de posgrado. Eso tampoco se los reconoce y eso es una injusticia. Con respecto a la brecha salarial, esto va para todos, ¿no? Estamos todos subvalorados, desde la secretaria, los funcionarios, los profesionales y los académicos. Nuestro sueldo base es extremadamente bajo, en algunos casos es inferior al sueldo mínimo. Ese es un problema que hay que resolver y no solo suplirlo con bonos. Los bonos se pueden perder, las asignaciones se pueden modificar según sean las políticas de la administración central. Tenemos que avanzar hacia una política de sueldos más equitativa, pero que partamos todos de una base más arriba, ¿ya? También hay un problema, yo entiendo el dolor de los colegas profesionales en el sentido de que no se han reconocido sus méritos. Hay profesionales que llevan 20, 30 años sin que les den la posibilidad y sin que las jefaturas se preocupen de sus grados. 15 años en el mismo grado y las jefaturas les dan lo mismo. La administración actual no ha dado las facilidades ni la flexibilidad para reconocer ese tiempo, para reconocer los méritos. Se ha incurrido en designaciones discrecionales de una serie de directivos, ¿ya? Sin considerar el mérito de las personas que por la trayectoria que tienen en la universidad podrían haber asumido esas funciones de una forma mucho más pertinente y más justa. En ese sentido, nuestra propuesta, aquí yo soy la cara de un equipo de profesionales y de académicos que me está respaldando y que hemos construido una propuesta colectiva, un proyecto colectivo. Nuestros principios son tres, son probidad, excelencia e institucionalidad. Y en ese marco, nuestras acciones en particular son, primero, conseguirse los recursos, porque uno aquí puede prometer muchas cosas bonitas, pero sin recursos, sin un esquema de financiamiento diversificado y variado de la universidad, no vamos a poder cumplir ninguna propuesta, ninguna promesa, ¿ya? Entonces, como acciones, es revisar la escala de grados, revisar el manual de puestos, estimular y establecer una política de fomento al mérito, reconocimiento de las especializaciones de nuestros profesionales y con eso, bueno, achicar en el fondo la brecha salarial entre estamentos y dentro de los mismos estamentos. Finalmente, con eso lo que esperamos es que la calidad de vida de todos nosotros, ya sea el aspecto familiar, ¿ya? Donde podamos tener una tranquilidad de que nuestros cargos son estables, aprovechando, ¿no es cierto?, de la disminución de los puestos de planta, la estabilidad laboral para poder desarrollarse tanto personal, profesional y familiar, y también generar un mejor ambiente laboral, ¿ya? Esto puede sonar un poco fuerte, pero yo creo que es un dolor común desde los estudiantes, los administrativos y los académicos. Todos hemos sufrido condiciones laborales precarias, ¿ya? La infraestructura, a veces la falta de valoración, tanto son como incomodidades físicas, prácticas y también incomodidades más emocionales, en el sentido de que no hemos sido capaces de cohesionarnos entre los estamentos ni dentro de los estamentos. Doña Andrea, estamos llegando al punto. Perdón, las mujeres hablamos harto. Agradecida, fija. Ahora le corresponde el turno al candidato don Pedro Palominos. Buenos días a todas y a todos. Muy agradecido de estar acá, particularmente a la dirigente de la ADP, Enrique, por la invitación. Tener un espacio que hace falta, la conversación, el diálogo entre la comunidad. Estamos todos reunidos acá. Me alegro estar con otros candidatos y candidatas para ver diferentes visiones de lo que nosotros buscamos. Lo primero es que efectivamente hay dolores en el caso de que los funcionarios están muchos años
a contrata, no pasan a planta. Eso hay que corregirlo. Y eso no es tan complejo hacerlo. Segundo, dolor que personas que están por años, 10 años, en el mismo grado. Y eso es muy fuerte. Personas que alguna vez llegaron con un grado, se contrataron y posteriormente jubilaron con el mismo grado. Han ocurrido esas distorsiones. Se han corregido y se deben seguir corrigiendo. Por lo tanto, hay que revisar la carrera funcionaria. Y tiene principios básicos. Primero, no puede ser discrecional, no puede ser a dedo, ¿ya? Segundo, tiene que ser transparente, tiene que haber mérito, trazabilidad, visibilidad de lo que está ocurriendo, de tal manera de darle oportunidad a todos y a todos de poder ascender, tener una carrera funcionaria desde que se incorpora a nuestra institución hasta que termine. Pero debe quedar claro, esto debe quedar clarísimo cuál es la forma de estar dentro de nuestra universidad, paso a paso, ¿ya? De tal manera que siempre haya oportunidades. Entonces, cuando hablamos de carreras funcionales, estamos pensando no solamente en los académicos docentes, profesores ahora, ¿cierto? En los profesionales, en nuestros funcionarios administrativos. Tenemos que pensar en todos. Tiene que haber una carrera funcional que sea transparente, clara, y que efectivamente dé confianza, porque hay muchos dolores, hay mucha discrecionalidad. Hay que eliminar ese tema de personas que llegan un día con un cargo y no ha hecho carrera en la universidad y pasa a llevar a sus colegas haciendo la misma función. Eso hay que eliminarlo. Y eso pasa. Y eso genera dolor y malestar. Y por lo tanto, después voy a tomar el tiempo para hablar sobre las condiciones de ambiente laboral, que lo que más nos preocupa en nuestra candidatura, restaurar el ambiente laboral. Eso es muy importante porque estamos en este momento en una universidad un poco abúlica, decepcionada, preocupada, no hay señales claras a veces, y por lo tanto tenemos que restaurar, ¿cierto?, el concepto de comunidad, el concepto que nos preocupa de bienestar. Aquí tenemos que tener bienestar entre todos, no solamente los académicos, los funcionarios, los estudiantes. Debe ser un lugar en el cual uno se lo encuentre, esté contento de venir a la universidad. Y eso hay que rescatarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Palominos. A continuación invito a la señora Claudia Secchi, tesorera de la ADP, a exponer su pregunta. Buenos días, profesor Palominos, profesor Amano, profesor Muñoz, muchas gracias por estar acá. El tema que yo voy a plantear se titula Gobernanza y Democracia y Triestamentalidad. La Universidad de Santiago ha experimentado en el último año grandes transformaciones en su forma de gobierno. Por un lado, la puesta en marcha del Estatuto Orgánico de febrero 29 y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Universidades Estatales 2194, inauguró órganos colegiados triestamentales, además de participación a través de votación triestamental en algunas autoridades unipersonales, exceptuando, por cierto, la rectoría. Por otro lado, a partir de una determinación judicial inédita, esta elección contará con la participación de un número importante de los llamados profesores por hora de clase, antes excluidos de la participación de la elección de rector o rectora. ¿Cómo no saludar este hecho como un avance en la apertura democrática y participativa? Sin embargo, hay que recordar que el argumento de los profesores hora, a quienes un tribunal les dio la razón, fue que ellos y ellas debían ser considerados académicos y académicas también, y por esta razón tener derecho a voto en la elección de la máxima autoridad de la universidad. Esto, sin embargo, nos oscurece y no resuelve un asunto más de fondo. Por ley, funcionarios y funcionarias no académicos y estudiantes están impedidos de participar en la elección de rector o rectora. ¿Qué opina cada uno de ustedes de esta imposibilidad? ¿Contradice, entorpece, dificulta la democracia o la gobernanza de una universidad el permitir que estos dos estamentos, probablemente con ponderaciones no mayores a las que tiene el estamento académico, participen de la elección de rector o rectora? Una respuesta simple es decir que esto está establecido por ley. Pero ¿hay voluntad, disposición de llevar a cabo las gestiones y el liderazgo en los espacios que corresponda, consejo de rectores, ministerio, parlamento, congreso,
en las modificaciones necesarias para una participación triestamental en la elección del rector o rectora? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Pequeña variante. Vamos a comenzar esta segunda ronda con doña Andrea. Gracias, Claudia, por la pregunta. Es un tema bastante delicado. Actualmente nosotros hemos cambiado de estatuto orgánico. Estamos recién implementando el DFL 29, situación que no ha sido sencilla porque implica un cambio cultural. Nos cambiaron todas las reglas y las reglas todavía no son claramente establecidas ni conocidas por todos. ¿Ya? En ese sentido, esta gobernanza tiene que avanzar hacia mejorar su operatividad y también mejorar el diálogo y la integración de todos los estamentos. Eso significa que debe haber, en mi opinión, en nuestra opinión, digamos, tiene que haber triestamentalidad absolutamente, pero eso va a estar limitado por una serie de factores, tal como planteaba Claudia. No solo basta con la voluntad política, que en mi gobierno sí la vamos a tener, pero significa hacer labores y trabajo afuera, ¿no es cierto?, fuera a nivel de CRUCH, a nivel de ley, modificar el DFL 29, llegando a los acuerdos que nos parezcan más justos, más equitativos y más representativos de nuestra realidad. En ese sentido es importante mejorar la operatividad del Consejo Universitario y del Consejo Superior. Hasta ahora, si bien yo soy parte de él, ha habido situaciones que como órgano no hemos sabido manejar, precisamente porque estamos acostumbrando, estamos aprendiendo. Pero claramente hay falencias, la falta de transparencia, la información no se nos ha entregado con la oportunidad adecuada ni en la forma adecuada que nos permita comprender a todos, hay estudiantes, hay funcionarios, profesionales, no profesionales y académicos. Académicos por hora de clase y académicos jerarquizados. La oportunidad, las cosas no se han entregado a tiempo y además no se ha hecho una campaña para comunicar, para enseñar, para compartir con toda la comunidad cómo vamos a funcionar y hacia dónde vamos. ¿Ya? En ese sentido, y considerando la situación de los profesores o académicos por hora, a nosotros nos queda una labor que es bastante compleja y que desde mi gobierno, como futura presidenta del Consejo Universitario, vamos a impulsar que la jerarquización y la integración de los académicos por hora de clase a un cuerpo académico, carrera académica diferenciada. Eso implica modificar la carrera académica regular, ¿no es cierto?, adaptarla y confeccionar la carrera académica docente. ¿Ya? Y esperamos que con eso finalmente logremos la triestamentalidad en todos los ámbitos, no solo en las elecciones, sino que en la participación en la vida cotidiana, en el desarrollo de la universidad, en el establecimiento de políticas y facilitar el diálogo y nutrir cualquier decisión con las visiones, las opiniones y los conceptos que los distintos estamentos y nuestras distintas realidades nos puedan entregar. Gracias. Muy agradecido. Enseguida responde el candidato don Pedro Palomino. Muchas gracias. Interesante pregunta y compleja a la vez. Primero que nada, yo soy convencido que debe haber una participación democrática. Me tocó participar en el CDO durante 2 años. Trabajamos triestamentalmente. Después se votó las distintas alternativas y llegamos a mejorar la participación democrática en distintos estamentos. La participación es importante. No hay que confundir participación con conducción, porque se confunde. Aquí la idea es que cuando haya triestamentalidad en todos los espacios, estos colaboren, fomenten y desarrollen mejores tomas de decisiones, pero para ello también tienen que estar informados. No sirve una triestamentalidad sin información, ¿cierto? Y por lo tanto, sin información no podemos tomar buenas decisiones, tienen que ser consensuadas y por lo tanto avanzar en esa dirección significa abrirse a que esta universidad sea abierta, así la información esté disponible y sea pública y uno pueda tomar la mejor decisión. Ahora, estos espacios que se abren hay que saber aprovecharlos. ¿Por qué hay que saber aprovecharlos? Porque aún no tenemos la cultura de cómo hemos transitado de un tipo de gobernanza a otro tipo de gobernanza. Uno puede apreciar en ciertas escuelas o ciertos departamentos que los estudiantes no van a los consejos departamentales. O en otros no van a algunos funcionarios, otros sí van y otros funcionan plenamente. Por lo tanto, hay procesos de aprendizaje que
que tenemos que evaluar, tenemos que corregir. Y por lo tanto, si queremos una real participación, tenemos que hacer un buen diseño, porque hay cosas que mejorar y otras que se van muy bien. Por lo tanto, lo que planteo que es efectivamente, vamos a esta línea, y si se requiere que la próxima elección de rector sea triestamental, por supuesto que cuenten con mi apoyo. Esto significa salir al Puech, al Cluj, hacer lobby, porque esa decisión que viene por ley hay que modificarla, pero para modificarla hay que permear el medio externo. No es que nosotros estemos convencidos, sino que además tenemos que convencer a otras universidades estatales y públicas. Gracias. Le toca responder al candidato don Cristian Muñoz. Gracias. Bueno, la triestamentalidad no es simplemente una nueva gobernanza. Es lo que creo que hay que decir, ¿cierto? Estamos en una nueva gobernanza, donde ya la figura del rector no era la que era en otra época, y entre todos y todas, a través de los cuerpos colegiados, tenemos la posibilidad deliberativa de las decisiones y de lo que vamos a decidir como universidad. Yo creo que el principal desafío que tenemos, en primer lugar, es instalar nuestro estatuto orgánico, que realmente sea carne lo que hacemos. Y eso no es solamente tomar decisiones, es también un cambio cultural. Y eso yo creo que es lo más profundo. Entender que las decisiones las tomamos entre todos y todas, y que tenemos que aprender a escucharnos, y que tenemos que aprender a dialogar. Conversaba hace unos días con alguien que me planteaba las últimas sesiones que hemos tenido cuando estuvimos discutiendo el reglamento para esta elección, que fue un momento bien álgido. Y alguien me decía, oye, qué tremendo esto que estamos viendo, y decía, pero ojo, llegamos a un resultado, nos falta aprender a dialogar, nos falta aprender a interactuar. El Consejo Universitario y el Consejo Superior tienen que interactuar mejor, qué duda cabe. Pero la respuesta a eso no es menos diálogo, no es retroceder, sino que avanzar. Y para eso necesitamos también liderazgos apropiados. Hay que tener liderazgos participativos, hay que creer en la participación, hay que verdaderamente escuchar. Estar disponible para escuchar no solo en el Consejo, en el pasillo, en la reunión que a veces alguien tiene, es importante. Entonces, al menos nuestro llamado es a profundizar nuestro estatuto orgánico, a aprender a tomar decisiones triestamentalmente, porque de ese modo vamos a poder avanzar el día de mañana a tener elecciones de rector triestamentales. Y no hay que tener miedo a eso, pero hay que aprender como comunidad, porque cada vez que un estudiante nuestro participa de procesos triestamentales se transforma posteriormente en un mejor profesional. A la institución que vaya, va a llevar la participación, va a llevar la escucha. También la investigación se ve beneficiada por esto porque interactuamos, aprendemos a tener proyectos colectivos. Tenemos que decirle al país cosas en términos colectivos. La triestamentalidad nos va a ayudar, pero es primero que todo un cambio cultural. Pero no nos quedemos en la retórica. Nosotros como rectoría vamos a impulsar la implementación y el avance de esto en forma colectiva. Pero es un trabajo de todas y todas, no solo de la rectoría, de los decanos y decanas, de los directores y directoras, y de cada persona que participa en la dirección de la universidad. Muchas gracias, profesor Cristian Muñoz. A continuación, invito a la señora Betsy Saavedra, directora del ADP, a exponer su planteamiento y preguntas sobre el tema situación económica de los usuarios. Buenos días, candidatos, candidata y colegas, compañeros de acá de la comunidad universitaria. Como pueden ver, me toca hacerles la pregunta difícil a los candidatos. De acuerdo a los estados financieros y los balances publicados en la página de transparencia activa de nuestra universidad, desde el año 2021 al 2024 se ha producido un aumento sistemático de los costos operacionales y de administración, que ha sido creciente respecto a los ingresos, lo cual ha ocasionado una disminución de la ganancia de ejercicio pasando de 9.204 millones el año 2021 a 1.343 millones el año 2024. Uno de los ítems que más ha aumentado es remuneraciones, lo cual podríamos asociar a la falta de planificación de la dotación de personal, que en el periodo de 4 años aumentó en 660 funcionarios académicos y administrativos, y también a la implementación de una estructura orgánica bastante costosa que duplicó los cargos de jefatura superior.
Eso ustedes habrán visto que en algún momento las asociaciones de funcionarios lo hicimos ver y lo reclamamos. Pese al menor desempeño económico que experimenta nuestra universidad y pese a que tenemos también una deuda de largo plazo bastante importante, según consta en los pasivos financieros del año 2024, se tomó la decisión de aumentar el endeudamiento nuestro mediante un empréstito con garantía estatal que tendría como propósito comprar el Instituto Arco y financiar nuevas obras de infraestructura. Para los funcionarias que vemos nuestras oficinas deterioradas, que esperamos años para aumentar de grado, acceder a la asignación profesional que mencionaban mis compañeros, que debemos a veces asumir tareas nuevas cuando un colega se acoge a retiro, porque se nos dice que debemos esperar que pasen los 11 meses. O sea, nosotros estamos financiando el trabajo de los compañeros que se acogen a retiro. Y sin ninguna mejora salarial y a veces sin ni siquiera las gracias, queridos candidatos. Resulta paradojal entonces y una burla este tipo de decisiones de crecimiento y ver que nuestras demandas, que son más pequeñas, no son atendidas. Yo quisiera entonces saber qué visión tienen ustedes respecto ante la situación económica de la universidad y qué medidas tomarán para asegurar una gestión económica responsable sin afectar nuestra estabilidad laboral, especialmente considerando la incertidumbre que hoy día existe ante el escenario internacional y las nuevas políticas de Estado respecto a la educación superior pública. Gracias. Esta vez parte esta pregunta don Pedro Manuel. Muchas gracias. Esa es la pregunta más entretenida y te agradezco éxito, porque efectivamente la comunidad siempre está atenta, está nerviosa, hay mucho rumor. Yo creo que hay que ser claro en esto. Es un tema complejo, pero se puede solucionar. En primer lugar, uno tiene que ver que está inserto en un sistema universitario nacional y es un problema que es transversal para todas las universidades estatales y públicas. Hay unas que están más complejas y otras más complicadas y menos complicadas. Tiene una estrechez financiera. Nosotros estamos en el mismo ecosistema, por lo tanto también nos afecta. Y en consecuencia también tenemos una cierta fragilidad financiera. La tendencia de los últimos años de los balances auditados que he podido observar, vamos hacia una situación un poco incómoda que podemos tener una estrechez financiera. Y por lo tanto, en esa línea, lo que siempre tenemos que asegurar siempre son los salarios de nuestros funcionarios profesionales académicos. Eso es importante. Por lo tanto, si tuviéramos, porque no ha salido el balance 2025 todavía, si tuviéramos toda la información disponible y ocurre una situación de estrechez, habría que tener un fondo de estabilidad financiera para permitir la gestión operacional de la universidad. Eso es clave, hay que ahorrar dinero para ver cómo avanzar por la caja. Segundo, las restricciones que vienen del gobierno, las señales son bastante duras respecto al 3% que toda la administración pública tiene que trabajar. Esto no va a afectar. Tenemos que ser claros, ¿cierto? Tenemos que ser claros. Y eso nos va a obligar a ser más eficientes en el uso de los recursos. Pero además tenemos que salir a buscar recursos. Tenemos que también pensar en nuevos ingresos, mejorar diplomado, magíster, mejorar otras líneas que nos puedan poder producir un flujo mayor de dinero. No necesariamente aumentar más alumnos, porque la capacidad está un poco estrecha, no hay que llegar a colocar más alumnos, no se va por ahí, tenemos que diversificar. En segundo término, también quiero aclarar el comentario que hace la señora Bezio respecto a Arco. Yo fui bien claro en su oportunidad, mandé una carta al rector y al consejo universitario que hay que ser cuidadoso sobre el tema de Arco, porque faltaban antecedentes. Hay que ver que los empréstitos que se pidieron tienen que ver para construcción, no para compra, que no es lo mismo. Y lo que se está haciendo acá es una compra. Entonces hay que saber dónde vienen estos recursos. En tercer lugar, dado que el ministro de Hacienda ya dijo que la gratuidad no es para personas sobre 30 años, es un gran golpe, ojo, gran golpe principalmente para los CFD y el instituto, que son personas que efectivamente después de cuarto medio, enseñanza media, trabajan y después quieren seguir estudiando. Por lo tanto, la compra de Arco, si alguien pensó que era un buen negocio,
hoy día no es un buen negocio. Entonces quiero dejarlo claro. Por eso tenemos que ser responsables. Y si efectivamente necesitamos crecer, de alguna manera vamos a endeudarnos si es necesario para construir y mejorar la situación más urgente de infraestructura tanto digital como física, porque también uno piensa siempre en el tema de infraestructura física, pero también hay problemas de internet, hay problemas de los sistemas, yo creo que también hay que mejorar ahí. Eso, muchas gracias. Juan Cristian Muñoz, su tiempo. Sí, a mí no me parece divertida la pregunta, me parece muy compleja y muy preocupante y tenemos que trabajar entre todas y todos. Lo primero que quiero decir, cuando asumí la prorrectoría, en marzo del 2024 teníamos un déficit operativo de 30.000 millones de pesos y hemos estado tomando las medidas para reducirlo. Tampoco necesitamos el estado financiero del 2025 porque los presupuestos que muestran el flujo efectivo están disponibles, es cosa de visitarlos, ahí están las cifras. ¿Por qué ha ocurrido esto? Y esto es algo que entre todos y todas tenemos que entender bien. El sistema de financiamiento universitario en Chile genera desajustes a ciertas escalas de funcionamiento. ¿Qué quiero decir esto? Como bien lo dijo Betsy, nuestras remuneraciones aumentan a tasas más altas de que aumentan los ingresos. Esto es una realidad para la Universidad de Santiago y es una realidad para otras universidades que ya entraron en crisis. A mí me correspondió frenar la crisis que pudimos haber tenido el año 2024. Ya, y eso, ¿cómo lo remediamos? Porque es el problema. Ya reducimos 30.000 millones de pesos en gasto. Y ustedes lo han vivido, no podemos seguir reduciendo. El único modo de desarrollarnos es invertir para crecer. Ese era el propósito de lo que estábamos haciendo con ARPO, y quiero hacer una precisión aquí al candidato Pedro que hablaba de que pedimos un empréstito para construir y no para comprar. No, nosotros pedimos un empréstito. Lo que ocurre es que había una diferencia, como lo expliqué en el Consejo Universitario. Pero podemos discutir si es el único modo de crecer o no. Nosotros creemos que sí, porque estamos comprando un instituto donde la mayoría de estudiantes son jóvenes, Pedro, no son mayores de 30 años. Yo creo que eso uno saberlo también, hay que visitar los lugares y conocerlos. Pero independiente de eso, necesitamos crecer como universidad. Vuelvo a repetir, es un problema estructural. La universidad no está sobreendeudada. Se pidió un préstamo el año 2019 de 37.000 millones de pesos. No es la primera vez que pedimos un préstamo, pero lo que servimos de deuda, el gasto alrededor de 170.000 millones y pagamos 4. Es una deuda muy baja. Hay dos temas con la deuda. Uno puede pedir deuda para gastar o para invertir. Necesitamos invertir, crecer, tener escalas de funcionamiento más altas que nos permitan el desarrollo. Porque yo hago la pregunta, estamos prometiendo muchas cosas, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Miren el presupuesto, miren las presentaciones que hemos hecho en el Consejo Universitario, ahí está, necesitamos invertir. Y ese es el error que hemos tenido, porque fíjense ustedes que la Universidad de Chile, la Universidad Católica, crecieron 10 años atrás, las universidades privadas han crecido y tienen otra posición financiera. La escala de funcionamiento que tenemos hoy día no es suficiente para soportar. Remuneraciones. ¿Por qué hemos crecido las remuneraciones? En 3 ítems. Hemos internalizado a la gente que trabajaba en SEO. Eso generó un crecimiento. Segundo, profesionales. Hemos ido de 400 a 900 profesionales. ¿Por qué? Por problemas de gestión. Porque durante muchos años no hicimos las inversiones necesarias, ni hicimos los ajustes necesarios, por ejemplo, en digitalización. Tenemos muchos fracasos de esos temas. Yo quiero felicitar hoy día a Carolina Bonasich, que nos ha ayudado a liderar un nuevo escenario que nos permite mejorar la gestión. Hemos suplido nuestros problemas de gestión con personas. Eso lo estamos corrigiendo y vamos a seguir corrigiendo. Muchas gracias. Su tiempo, doña Andrea Martí. Gracias. Primero agradecer a Betsy la pregunta, no me esperaba mucho de ella. Somos compañeras en la Comisión de Presupuesto y la verdad que ella nos ha ayudado un poco a entender esto que es tan complejo, armar los flujos y entender las implicancias y de dónde vienen los recursos, etc. El dato de que en 2021 había una ganancia de 9.000 millones y ahora en 2024 hay 1.300, a mí me llama la atención que mis dos colegas no se hagan cargo porque ambos participaron en esa gestión. Pedro Palomino fue prorector hasta el 2023 y Cristian Muñoz asumió la prorectoría en ese momento. Entonces yo he visto que en vez de mejorar, retrocedió. ¿Ya?
Me parece que ha sido una administración, coincido con ellos, en que ha sido una administración un poco irresponsable, que lamentablemente en este último periodo no se pudo revertir. Sobre el empréstito, una aclaración, el mismo día en que lo analizamos en el Consejo Universitario nos llegó el decreto o la resolución firmada por el presidente donde sí aparecía la compra de arcos, ¿ya? Y una serie de infraestructura comprometida para construir, ¿ya? Sobre de dónde vamos a sacar dinero, ¿no es cierto?, flujos para salir de esta baja. Bueno, hay que diversificarse y ahí en ese sentido yo no concuerdo, yo discrepo con que el crecimiento solo tenga que estar basado en el pregrado y en el número de estudiantes con gratuidad que nosotros estemos recibiendo, ¿no? Efectivamente, una buena estrategia es aumentar y mejorar nuestra oferta de educación continua, pero también hay que implementar entornos de aprendizaje virtuales para poder acceder a otros mercados, a otras fuentes de posibles estudiantes, como son las regiones dentro del país y también nuestros países vecinos, quienes no tienen la capacidad suficientemente desarrollada como para autoabastecerse en temas de conocimiento, desarrollo, innovación, etc. Además, les comento a mis colegas que hay una serie de proyectos internacionales que están siendo desperdiciados como fuentes de posible financiamiento para las universidades chilenas, y nosotros podemos ejercer y establecer una política un poco más proactiva para ir a buscar esos recursos que son extranjeros, ¿ya? Además, tenemos planteado una política y una estrategia para aumentar las donaciones. Las donaciones en este momento en la universidad son muy bajas, son pocas por dos motivos. Una, porque no están los procedimientos claros, no tenemos una vía administrativa para ejecutar y recibir esas donaciones, y porque nosotros no hemos sido proactivos en ir a buscar, acercarnos al entorno productivo para que podamos tener mejores condiciones financieras, ¿ya? Esas son acciones que no se han tomado y que en mi gobierno sí las vamos a tomar. Con respecto al nuevo entorno político, sí, yo entiendo que exista preocupación por todos los ámbitos, ¿no es cierto?, y por lo que el actual presidente ha declarado. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja en el sentido de que hay muchos de nuestros egresados y profesionales que están integrados en ese gobierno y por lo tanto podemos acceder al diálogo a través de ellos para defender la educación pública, las universidades estatales en conjunto con un buen liderazgo llevado desde el CRUCH y desde el CUET. Creo que respondí. A continuación, invito a don Mario González, director del ADP, a exponer su planteamiento y preguntas sobre los climas laborales, condiciones laborales, procesos sumariales, todo aquello. Buenos días. Buenos días, profesor Muñoz, profesor Lamán, profesor Paulinos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de la ADP. Buenos días a todos y todas. Desde una mirada sindical, les expongo un tema que no puede seguir siendo minimizado y es la demora sistemática de los procesos sumariales. Hoy no estamos hablando de casos aislados. Estamos frente a una práctica instalada de procesos que se extienden por meses, incluso años. Sin plazos claros, sin trazabilidad suficiente y con impactos humanos evidentes. Procesos que deberían garantizar la transparencia y el debido proceso, en la práctica presentan plazos excesivos, falta de trazabilidad y escasa estandarización. Esto no es un problema administrativo, sino que tiene consecuencias humanas directas, que genera incertidumbre, estrés y sobrecarga laboral en quienes se quedan cuando existen suspensiones. Esto, junto a una percepción de desprotección, en un contexto donde la institución, en lugar de dar certezas, muchas veces profundiza la sensación de indefensión, debilitando la confianza en la institucionalidad y afectando la colaboración entre equipos. Siendo claros, un sumario que se dilata excesivamente deja de ser un instrumento de justicia administrativa y pasa a transformarse en un factor de daño organizacional. Por tanto, no estamos frente a un problema aislado, sino ante un desafío estructural que tensiona el proyecto de universidad pública que aspiramos a construir. Cabe señalar que esto no es un problema administrativo menor ni técnico, en cuestión de gestión, tampoco una cuestión de gestión institucional.
es de justicia interna y dignidad laboral. Por lo tanto, la comunidad USACH no necesita más diagnósticos conocidos ni declaraciones genéricas. Lo que exige hoy son definiciones concretas, decisiones oportunas y compromisos verificables, que den cuenta de una real voluntad de cambio frente a una situación que se ha prolongado por demasiado tiempo. En este contexto, quisiera preguntarle a los candidatos y candidatas, ¿qué medidas concretas podrán implementar o piensan implementar para modernizar y agilizar los procesos sumariales, garantizando obviamente la transparencia y plazos razonables, abordando, claro está, el fortalecimiento del clima laboral en contexto de conflicto? Muchas gracias. Al turno corresponde a don Cristian Muñoz. Muchas gracias, Mario, por la pregunta. Es un tema definitivamente muy sensible hoy día, que nos preocupa a todas y a todos. Por eso es que cuando me correspondió asumir como rector suplente, lo primero que hice fue contratar más abogados, que obviamente no entran inmediatamente a funcionar, que toman un tiempo y después en aprender. Pero eso no es suficiente. Esto no es un tema de más o menos abogados. Además de contratar los profesionales que necesitemos para resolver este problema a la brevedad, nosotros estamos planteando tener un sistema de seguimiento y control de este tipo de cosas. Necesitamos mejorar la gestión. Ese es un primer tema. Necesitamos formar a los fiscales. Muchas veces los pares, nuestros funcionarios que actúan como fiscales, cometen errores porque no saben ciertos procedimientos, son temas legales. Debemos aplicar también el debido control jerárquico. Cada uno tiene que hacer la tarea que debe realizar. Eso es muy importante. Pero además queremos revisar los protocolos porque queremos incluir las variables de mediación. Hoy día no tenemos formalizados espacios de mediación. Es decir, cuando dos personas entran en conflicto y esto llega a un límite, la única posibilidad es presentar una denuncia. Pero hay instancias muchas veces de que con conversación previa, con mediaciones, se pueden lograr soluciones. A mí me ha tocado muchas veces, como decano, como director de departamento anteriormente, donde los propios estudiantes se nos acercaban y nos decían, mire, yo no quiero tener un problema con el profesor, queremos que mejore. Y ahí uno tenía que hacer la labor y conversar. Eso no está institucionalizado. Debemos modificar los protocolos. La mayoría de la comunidad universitaria quiere trabajar tranquilo y en paz y no quiere llegar al conflicto. Eso lo hemos visto. Entonces, nuevo sistema de seguimiento y control. Que cada persona aplique el control jerárquico que debe. Modificar los protocolos en esa dirección. Estamos invirtiendo en más profesionales y también capacitación de los fiscales para que hagan una mejor labor. Muchas gracias, don Cristian Muñoz. Tiene la palabra doña Andrea Mann. Muchas gracias por la pregunta. Es bastante contingente esa pregunta. No sé si ustedes saben que en enero la Superintendencia de Educación Superior le pasó a la universidad una multa porque había algunos sumarios relacionados con la ley Karin que llevan 4 años sin ser resueltos. 4 años, 2021. Claramente hay un problema acá. Nosotros en la Facultad de Ingeniería lo hemos padecido. Ha habido discrecionalidad tanto en la instrucción de los sumarios sin ningún criterio, con situaciones que no son meritorias para un sumario. Y también ha habido displicencia en cuanto al seguimiento y el cierre de sumarios que efectivamente ameritaban levantarse un proceso disciplinario de esas características. ¿Ya? Lo que ha faltado aquí es transparencia y lamentablemente hasta ahora la decisión de instruir sumarios está personalizada, solo el rector. El rector es quien decide si se levanta sumario o no, a quién, cómo, cuándo, etc. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar? Manteniendo obviamente los principios de transparencia y también independizar, tratar de que esas decisiones no puedan ser tomadas de manera discrecional ni arbitraria. ¿Ya? Aquí el colega Muñoz no mencionó que dentro del estatuto orgánico se considera la creación de una defensoría universitaria. Esa defensoría universitaria actualmente está en proceso de desarrollo. Ya tenemos en el Consejo Universitario hemos logrado generar un reglamento, una forma de operar. Sin embargo, estamos detenidos porque no se han establecido los procedimientos para elegir o designar el defensor universitario, defensor o defensora universitaria.
Ya, ese es uno de los mecanismos que se pueden utilizar para tratar de descongestionar a la dirección jurídica, evitando sumarios, precisamente lo que decía el candidato Muñoz, de que no hay instancias de mediación. Bueno, la Defensoría Universitaria busca precisamente eso, mediar y tratar de resolver aquellos temas que no son tan pertinentes para un sumario, que podrían resolverse de otra forma, ¿ya? También se nombra que se ha aumentado la contratación de abogados. Me llama mucho la atención eso, porque me parece que es mucho más eficiente mejorar las capacidades a través de la capacitación, de la formación de nuestro propio personal, antes que aumentar, ¿no es cierto?, los costos y todo el costo, además del sueldo, de formar nuevamente nuevas capacidades, personas que vienen de afuera, ¿ya? Y también otra forma de mejorar este tipo de situaciones y evitarlas es implementar precisamente tecnologías de la información, tecnologías TI, digitalización. Nuestro gobierno, nuestro proyecto está contemplado avanzar hacia la administración y a través de tecnologías, sistemas centralizados, sistemas accesibles que permitan avanzar más rápido y también independizarse de el escrito y que cada persona, cada funcionario tenga que intervenir, sino que hay procesos que pueden automatizarse y eso también ayudará a descongestionar este cuello de botella que tenemos. Eso. Gracias. Muchas gracias. Don Pedro Palominos, tu tiempo. Muchas gracias. Importante pregunta. Importante pregunta porque antes de entrar a los sumarios, yo quiero dar unas cifras que a mí me impactan. El informe de clima laboral de suceso 2025, que salimos relativamente, medianamente bien en algunos aspectos de riesgo psicosocial, hay dimensiones que me preocupan. Y los voy a leer para equivocarme. Primero, exigencias emocionales, el 74% de nuestros funcionarios están con problemas. Compañerismo, 75%. Vulnerabilidad, 73%. Salud mental, 66%. Eso denota que efectivamente tenemos un problema de clima laboral importante y que hay que hacerse cargo. Los sumarios son parte de ellos también, parte del problema. ¿Por qué? Cuando uno tiene un sumario, hay un problema de fondo. Se llega a un sumario porque por una serie de cosas de negación de otra manera que no se pueden solucionar. Y por lo tanto tenemos que sacar. Hay que evitar llegar a un sumario. Una universidad sana sería que tuviéramos 0 sumarios. Ojalá no aprender a sumario. Por lo tanto, están funcionando las cosas, están funcionando las reglas, la gente está respetando, está trabajando de forma mancomunada. Y en esa línea hay que potenciar efectivamente la mediación, fortalecer la Defensoría Universitaria, que fue un organismo que salió en el mismo CTO y se discutió en el CTO que era necesario tener otra instancia que no sea las instancias formales de la división jurídica. Eso es súper importante porque a la gente hay que darle confianza. Nosotros buscamos confianza y seguridad. Hay mucha gente que se siente desprotegida. Y ese es un tema. En el mismo informe uno puede leer, y a mí me llama mucho la atención, dice: la gente está trabajando con sobrecarga emocional, que no siempre siente apoyo en sus equipos, y que en algunos casos existe temor, sensación y desprotección frente a la organización. Eso es importante. Si nosotros no nos visibilizamos y no nos hacemos cargo, no puede ser que una persona de 2, 3, 4, 5 años con un sumario. Eso no es sano mentalmente. Eso es maltratar. Por lo tanto, tenemos que acortar esto, eliminarlo de raíz, de tal manera de que buscar los mecanismos de mediación, capacitar lo que corresponda, tener las instancias de que esto se pueda solucionar antes de llegar a esta formalización. Porque no es sano. Eso, gracias. Gracias. Invito a don Enrique Acosta, presidente de la ADP, a exponer su planteamiento sobre el tema carrera académica, docencia del estamento administrativo y profesores por hora. Estimado doctor Muñoz, doctor Hernández, doctor Palominos, hacemos este planteamiento porque dentro de nuestros socios hay académicos, profesores por hora y funcionarios del estamento administrativo, particularmente profesorales de una amplia gama. ¿Qué nos han transmitido? En el caso de nuestros socios y socias que
son, tienen el nombramiento como académico, hay una cuestión estratégica que muchos de ellos no han transmitido. Una cierta incertidumbre respecto del horizonte de la universidad estratégicamente hablando, pensando que quien decide estar en el mundo académico, estar en la carrera académica, se proyecta en el mundo. Hay preocupación porque llegan académicos con excelentes credenciales, doctorado y todo, están un tiempo, un año, dos, y se van, sobre todo a universidades privadas o a otras que están empezando a cultivar carreras académicas. Ya no es esas universidades como solamente de tiza y pizarrón, tienen laboratorios, realizan investigación, hacen publicaciones. No se retiene ese académico. ¿Pero por qué no se retiene? No es solo un problema de sueldo, es un problema de perspectiva. Entonces la pregunta clara es, ¿no va el ajuste a la carrera académica que tiene que realizar como nuevo reglamento por mandato del estatuto orgánico, pasar por el consejo universitario, no es solamente procedimental, tiene que ver con un uso estratégico respecto de la tarea académica? Ahí el académico nos dice que le preocupan, por ejemplo, cuestiones como lo que significó el término del segundo semestre. Estábamos en marzo tomando pruebas, haciendo clases producto de la contingencia del año anterior, pero no es la primera vez que pasa y lamentablemente se perjudica mucho la discontinuidad del trabajo docente con el quiebre que ocurre en el verano. La universidad tendría que tener un procedimiento, incluso de la propia vicerrectoría académica, que termine mejor este tipo de contingencia. Este año probablemente también van a ocurrir cosas aquí a nivel país y que van a impactar acá en la universidad. Nuestro movimiento estudiantil es muy sensible a los elementos de contingencia. También allí ocurre esta medida administrativa que se toma habitualmente, que ante una contingencia, incluso de orden más doméstico, el agua o la luz, se cierra abruptamente el campo y todos a clases online. Los académicos no se sienten preparados para ello. No es cosa de ahora mostrar la PPT a través de una pantalla de Zoom. Requiere una modalidad de trabajo, una modalidad de trabajo y no la tenemos en la universidad. Aquí seguimos la inercia de la emergencia de la alerta sanitaria y eso resiente la formación de nuestros estudiantes. Los profesores por hora también comparten sus preocupaciones, pero comparten unas aún más profundas. Nos han transmitido un gran riesgo que ellos perciben en su estabilidad laboral con el nuevo estatuto orgánico y con la nueva autoridad de rectoría. No hay claridad respecto de quién se va a convertir este académico por hora de clase, que no está definido. Llevamos casi 1 año y medio, unos 3 años que decía el estatuto orgánico para instaurar la figura del académico por hora de clase. No tenemos nada. No tenemos nada. Hay consejos de departamento que ni siquiera están discutiendo este tema. Lo he conversado con socios y con representantes que hay allí. ¿Qué tipo de contratación va a haber? ¿Cómo va a ser esto la jerarquización? ¿Va a haber un cruce horizontal y vertical con el académico de jornada? ¿Y cómo va a afectar esto temas como la necesidad de espacios de trabajo? Que hoy día el profesor por hora no tiene espacio. La sala es un lugar de trabajo y no hay ninguna otra. Y también cómo esto también influye en las relaciones laborales. Entonces hay un tema allí. ¿Qué características va a tener esta nueva carrera académica para el académico por horas de clase? El tránsito, el paso, la transición, estamos muy encima. No es solamente un problema de votación, aquí estamos hablando del trabajo a una mejor calidad y a una mejor estabilidad de este académico. Y en el caso de todos nuestros socios que realizan docencia y que son parte del estamento administrativo, recordar que el estatuto administrativo otorga como derecho funcionario ejercer cargo docente hasta 12 horas. Eso no cambia, eso está vigente. Ha habido un aporte histórico de las personas funcionarias del estamento a la formación, por años que han estado haciendo clases. Algunos están acá, algunos lo han hecho y lo siguen haciendo todavía. Pero se valora lo suficiente. Lamentablemente hay señales muy negativas respecto a que esto es considerado como pituto o privilegio que un funcionario de la universidad desarrolle docencia. A veces se les quitan o se les entregan cursos y horas discrecionalmente por parte de direcciones de escuela o direcciones de departamento. Eso es muy negativo, No es casi peor que para el que es profesor por hora puro, digamos, este funcionario. Es como si quisiera, no haga esto, no lo haga. Nosotros consideramos como asociación que es un valor que nuestros profesionales,
muchas veces formados aquí mismo, desarrollen actividad docente dentro de la misma universidad. ¿Cómo va a ser considerado esto? Sabemos que con la nueva figura del académico por horas de clase, por estatuto administrativo, no pueden acceder, porque sería un segundo cargo. No puede ser funcionario del estamento administrativo y a la vez académico por hora de clase. Entonces, ¿cómo va a ser el vínculo contractual? Van a ser honorarios como otras universidades, lo cual significa que perderían la calidad de funcionario que tienen con este segundo nombramiento que tienen los funcionarios. Les van a crearse una asignación de docencia, por ejemplo, en su remuneración cuando desarrollan docencia. Hay mucha incerteza en este plano y necesitamos reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. De acuerdo a los criterios de orden, que corresponde 3 minutos a doña Andrea Mate. Gracias y gracias, Enrique, por la pregunta. Son preguntas bien complejas las que nos han hecho hoy día, con varias aristas. Con respecto a la fuga de talentos, efectivamente el diagnóstico que se hace es correcto. No solo afecta a académicos el hecho de que no haya perspectivas de desarrollo académico y sobre todo de investigación en la universidad. Eso se afecta por la burocracia, la excesiva burocracia de la maquinaria, digamos, de la universidad para poder suplir las necesidades de los académicos en tiempo oportuno. En la facultad hemos perdido unos 4 académicos este año precisamente por eso, porque aparte de que los sueldos no son competitivos, uno podría soslayar eso y quedarse y desarrollarse en esta universidad. Sin embargo, la misma institución no les da las condiciones ni de estímulo ni de condiciones físicas en tiempo y en espacio para poder desarrollarse. Esto también aplica a los profesionales, ¿ya? En mi unidad hemos sufrido muchas fugas de profesionales después de que se perfeccionan, llegan a un tope con los grados, no pueden seguir subiendo y eso desmotiva a cualquiera. ¿Cómo abordar eso desde el punto de vista de la carrera académica? Aquí en la universidad hay solo 3 jerarquías de profesor, entonces uno puede subir, tener ascenso 3 veces en la vida, nada más. Se ha hablado de una categoría súper jerárquica o súper titular o no sé qué. Yo propondría a lo mejor pasos más cortos, ¿ya? Jerarquías de asociado 1, asociado 2, titular 1, titular 2, etcétera, para que sea más estimulante, digamos, ¿ya? Y para que los pasos de grado también sean en menor tiempo, ¿ya? Sobre los tiempos para terminar los semestres, bueno, el año pasado una situación muy particular que a mi parecer, si se hubiera tenido un manejo político más adecuado, con más diálogo, podría haber finalizado el conflicto un poco antes. Eso lamentablemente no se hizo. No podemos asegurar que no vayan a haber paros ni manifestaciones de los estudiantes o de los gremios, y eso obviamente amerita una política de cómo abordar este tipo de situaciones, pero yo siento que lo primero es el diálogo, tratar de llegar a acuerdos lo antes posible y después de escuchar las demandas, absorberlas y dar una respuesta y soluciones consensuadas. Sobre la carrera de los académicos por hora, que además son funcionarios, sí, es un tema. Me parece injusto que no sean castigados en el fondo por realizar docencia. Las personas, los funcionarios que yo conozco y que han hecho magíster y todo, la gran mayoría hace docencia también y algunos hacen hasta investigación, son contratados por proyectos de investigación. Eso debe ser abordado en el reglamento de carrera académica. Ese reglamento se encuentra en confección, en desarrollo, todavía no está claro, los avances tampoco lo hemos tenido claro debido a la contingencia, se le dio prioridad a los reglamentos de elecciones. Y sobre aquellos que hacen, bueno, lo mismo 12 horas, ¿no es cierto?, como máximo, efectivamente podría existir una contradicción entre los tipos de contrato. Una opción sería, claro, el contrato por honorario. Sin embargo, esa situación no está contemplada explícitamente en la normativa ni en la ley. Entonces habría que incluir o buscar una salida desde este reglamento de carrera académica para dar una respuesta y establecer el mecanismo más adecuado. Eso, gracias. Le corresponde su tiempo a don Pedro Palomino. Muchas gracias. Importante pregunta, porque volvemos al tema de fondo de la calidad de vida de las personas y cómo se proyectan dentro de esta institución. Partamos primero con el tema de la fuga de académicos, investigadores.
salimos efectivamente, y también ocurre con profesionales, se nos van a otras universidades. ¿Por qué se nos van? Primero, los investigadores sufren el trámite burocrático administrativo, no se les facilita la vida, pierden tiempo haciendo más gestión administrativa que investigar. Eso desmotiva mucho. No siempre hay apoyo, los sistemas no son febles, no son muy eficientes. Segundo, no hay un horizonte claro respecto a dónde queremos ir como universidad. Yo creo que hay un tema trascendente que tiene que ver con nuestra misión como universidad pública, estatal y laica, pluralista. Ahí nos perdemos hacia dónde vamos. Yo creo que eso puede quedar claro. Tercero, mal manejo con las situaciones de toma y daño. En matemática hay un par de profesores que se fueron porque efectivamente lo que pasó cuando ocurrió el último paro, que aparece un sillón que cae por la rectoría, que fue muy mala imagen y pésima imagen para nuestra institución, también rompieron oficina y hubo robo en el departamento de matemática y nadie se hizo cargo. Eso no puede ser. El no hacerse cargo del problema que tenemos que solucionar entre todos. Por lo tanto, hay que llegar a un nuevo pacto entre nuestra comunidad, funcionarios, estudiantes, académicos y académicas, de tal manera de cómo abordamos estos temas. Eso hay que hacerse cargo, porque si no, vamos a seguir este rumbo de una universidad conflictiva, una universidad que no se avanza, etc. Estamos estancando. Yo creo que ese tema hay que abordarlo. Segundo, respecto al tema de los profesores ahora, efectivamente ellos necesitan dignidad, no son ciudadanos de segunda categoría. Aquí se ha maltratado a los profesores ahora. Y ahora toman relevancia porque van a votar. Por favor, esto es un problema histórico. Esto parte ya del año 2000. Esta cosa antes cuando los llamaban colaboradores de la docencia. No sé si se recuerda esa expresión de parte de colaboradores de la docencia. Fíjense que eso ahora toma importancia y ahora el estado igual, que es el profesores, académicos docentes. Ellos necesitan estabilidad, seguridad que les paguen a tiempo, no que le digan que lo contratan y no sé si estamos en los hachos, dicen, lo pagaron en julio. No, hay que darles tiempo que corresponde, en la fecha que corresponde. Necesitan espacio. No puede ser que el profesor académico, docente, esté en los patios, en las bancas, realizando pruebas con los estudiantes. Eso es indigno. Yo lo planteo porque yo lo he visto. Eso no se puede repetir en la universidad que dice que tiene 7 años, que apuntamos a la calidad. Está bien, apuntamos a la calidad, pero también la calidad de vida de nuestra comunidad. Eso es súper importante. Tercero, también hay que darle espacio a los profesores docentes en el proyecto de investigación. Hace un par de años ellos podían tener proyectos visibles, ahora no los tienen. Ellos pueden también hacer proyectos libres, y también hay académicos docentes que son doctores y magísteres, que pueden hacer cosas y pueden aportar a nuestra institución. ¿Por qué se les excluye? No lo sé. Eso debe cambiar. Y tercero, efectivamente hay una tensión respecto a los profesionales que son académicos por hora, no profesores docentes. Normalmente con la jefatura. Escuché por ahí la palabra, no, que un pituto, no siempre las facilidades. Sí, efectivamente se puede avanzar en cómo reglamentar y poner alternativas, pero de repente hay soluciones más fáciles. A este académico docente, que debe por ley recuperar las horas de clase, máximo 12, lo puede hacer con teletrabajo. En su momento, cuando llegue en algún momento y se acaba, no nos damos tanto. Hace su trabajo en teletrabajo y punto, y complementa esas horas que ha hecho docencia. Tan fácil como eso. Yo creo que hay medidas que son fáciles, pero no enredamos. Eso, gracias. Muchas gracias. Ya lo dije, lo vuelvo a reiterar. Lo dije también en el Consejo Universitario. La primera misión que tenemos, que tiene cualquier próxima rectoría, es avanzar en actualizar nuestros reglamentos y nuestra normativa de carrera académica. En otras palabras, significa tomar el DP 25-26 y actualizarlo. ¿Por qué eso es prioritario? Por muchas razones, pero una de ellas es porque tenemos que avanzar en la instalación del cuerpo de académicos y académicas por hora, porque hoy día tenemos profesores y profesoras, ¿cierto? Y eso debe terminar porque el nuevo estatuto los contempla. Y eso es una misión de todos y todas. Lo que yo me estoy comprometiendo es con el impulso político.
¿Por qué? Porque tenemos que, a través del Consejo Universitario, generarlo. Ya yo puedo aquí plantear varias ideas, tengo varias al respecto, pero es una comunidad de 39 personas de los 3 estamentos que participan ahí, profesores por obra, estudiantes, académicos, funcionarios. El compromiso para mí, sin duda, es claro. Tenemos que iniciar por ahí, porque con eso resolvemos muchos problemas, incluidos de los profesores por obra, que tienen que tener la dignidad necesaria, dado todas las labores que realizan. Y no vamos a hablar de la importancia porque todos lo sabemos y todos coincidimos. Espacios. Yo siendo decano, ya me correspondió abrir un espacio de descanso y de trabajo con los profesores y profesores por hora. El otro día con el decano Vargas inauguramos con plata desde la rectoría un espacio en el CIP. Faltan más espacios, hay que avanzar. Tienen que ser espacios seguros, tienen que ser espacios donde los puedan trabajar, puedan colaborar, y tenemos que hacerlo. Y para eso hay que invertir, hay que identificar lugares. Contratos, muy importante, no podemos seguir, lo explicaba bien Enrique, a veces a través de una movilización esto se atrasan los contratos. Por eso yo estando hace poco en el Consejo Universitario, lo primero que dijimos, no va a haber problema con los contratos, pero hay desajustes que a veces se producen entre el calendario académico y el Departamento de Gestión de Personas. Tenemos que mejorarlo, tenemos que avanzar, pero tenemos que hacerlo con decisión. No solamente la rectoría, también las unidades académicas. Entre todas y todos podemos garantizar las mejores condiciones. Y también proponemos un fondo de iniciación de la investigación para los profesores y profesores por hora. Un dato, tuvimos hace poco un desayuno con todos los académicos que se ganaron y académicas se ganaron un fondecito de iniciación. 3 profesores por hora. 3 profesores por hora. Hoy día no tenemos política al respecto. Tenemos que avanzar en esa dirección. Nosotros estamos por generar un fondo para que los profesores y profesoras por hora que quieran migrar a la investigación deban hacerlo. Carrera académica. Yo dije que tengo que impulsar, pero déjenme contarle algunas de las ideas. Una de las ideas principales es que tienen que haber normas claras para entrar, ya sea al cuerpo de profesores de académicos por hora o al cuerpo académico regular. Pero también tenemos que generar un tránsito, algo que a nosotros nos interesa muchísimo. Si alguien quiere transitar de ser profesor académico o académica por hora, académico regular, tenemos que generar las vías, porque puede haber un tránsito bidireccional. Esas cosas también tenemos que considerarlas. Estoy tratando de ser bien concreto para que los profesores y profesoras entiendan lo que queremos hacer. Pero lo principal es avanzar en la carrera académica y confiar en nuestros cuerpos colegiados. Por eso hoy día estamos en esta mentalidad. Ya el problema no lo resuelve el rector. Tampoco es solo del rector, es de todas y todos. Muchas gracias. Cada candidato tendrá 1 minuto a manera de cierre, línea fuerza, el llamado propio de la campaña. Como esto lo acabamos de imaginar, partimos al revés, ¿les parece? Claro, usted para que no hable de inmediato. Partimos con la profesora Andrea. Bueno, un mensaje muy corto y muy preciso. La USACH necesita recuperar la justicia institucional. Esto empieza por cómo se trata a quienes la hacen funcionar todos los días. Eso es lo que propongo yo, mi equipo, y es lo que pueden exigirme. Condiciones justas, reconocimiento, estabilidad para toda la comunidad universitaria. Nosotros optamos por mejorar la calidad de vida de todas y todos sin perder la excelencia y el impacto en la sociedad. Nosotros somos una universidad pública, estatal, laica, pluralista. Tenemos que conservar esos valores y proyectarnos a nuestra sociedad como se debe. Pero también tenemos que cuidarnos entre todas y todos para tener un mejor desarrollo. Gracias. Nos encontramos en un momento extremadamente desafiante como institución, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la crisis de gobernabilidad que tuvimos, que yo siento que hemos ido superando. Pero creo que hemos, como equipo, yo hoy día no me represento, no soy no soy Cristian Muñoz el que se presenta, tampoco soy la continuidad de Rodrigo Vidal, sino que aquí detrás de esto hay un equipo de personas de vasta experiencia. Yo he llamado a algunos a conformar este equipo. Juan Escrit, que estaba en otro lugar, le pedí a Leo y a Pablo que se quedaran conmigo, entonces Pablo, para enfrentar este momento, y otras personas se han ido sumando.
Lo que queremos proponerle a la institución es un liderazgo democrático, inclusivo, participativo, porque esa es la nueva gobernanza. Los desafíos de 4 años atrás, de 8 años atrás, no son los desafíos de hoy día. Además, tenemos un desafío coyuntural. Nos enfrentamos a un momento de reducción de fondos, y así como el año 2024 me tocó reducir 30.000 millones de pesos, creo que con mi equipo tenemos la capacidad para conducir a un nuevo camino. Y creo que podemos crecer y desarrollarnos. Y yo sueño con una universidad con mejor infraestructura, con estudiantes, con más posibilidades para que nuestros estudiantes estudien en este lugar y que avancemos a la sostenibilidad financiera. Y por sobre todas las cosas, que podamos transmitirle al país lo que es nuestra misión. La Universidad de Santiago tiene que ser un referente de democracia para el país. Lo que nosotros hacemos trasunta, y con eso logramos que la sociedad sea más democrática, a través de nuestros estudiantes, a través de nuestros investigadores. Muchas gracias. A continuación, vienen las preguntas de los presentes, académicos, funcionarios, investigadores, administrativos. Betsy. Sí, como pueden haber muchos interesados en preguntar, vamos a entregar un papelito para que escriban su nombre, ¿verdad? Llegaron muchas preguntas, por lo tanto, le vamos a pedir la idea es preguntarle a los 3 candidatos en forma equilibrada para que puedan participar. De acuerdo al sorteo, que en realidad me llegaron los papeles. Esperanza Contador, su pregunta. Y para que sea equilibrado, la misma pregunta a los 3. Bueno, saludarles a todos. Yo en verdad soy estudiante. Vine a ver el debate porque también me interesaba saber quién iba a tomar la próxima dirección de nuestra universidad. Así que está bien orientado también a ese estamento. Bueno, actualmente, dentro de lo que es la contingencia universitaria y nacional, el gobierno de turno hizo sus anuncios para la educación pública y el financiamiento de esta misma, anunciando el recorte de la gratuidad específicamente para el rango etario de mayor de 30 años, que también son estudiantes que finalmente son parte de nuestra universidad, cumplen también no solo en invierno, sino principalmente en los horarios vespertinos. Y esto mismo también afecta también a este mismo estamento. Yo creo que esto a raíz de esto va a surgir como hartas movilizaciones a nivel estudiantil, no solo como SAC, sino a nivel nacional y dentro de las universidades tradicionales de nuestro país. Entonces, a raíz de esto también quería consultar cuál iba a ser su defensa respecto a la educación pública, a la educación de calidad y a la gratuidad universitaria. Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguna preferencia para partir? ¿Yo modelo? ¿Confían en mí? Sí. Bueno, partamos al revés, pues don Pedro. Esta parte más importante. A ver, muy buena pregunta todo esto. Creo que están todos expectantes respecto a cómo se va a comportar el próximo gobierno. Efectivamente ya veo señales no muy buenas. Y eso tenemos que estar alerta, porque nosotros tenemos que seguir avanzando como universidad pública, estatal, laica, ¿cierto?, pluralista. Y todas las universidades estatales tienen que estar en la misma línea. Por lo tanto, si llego a la rectoría, hay que hacer todo lo posible de coordinar con nuestros otros colegas rectores o rectoras para poder tener un frente común. Yo creo que la unidad hace la fuerza. Segundo, visibilizar este problema a nivel de prensa, a nivel de debate público, porque tenemos que mostrarnos cómo nos afectan algunas medidas. Tenemos que avanzar y no retroceder. Y todo esto, y quiero aquí dejar una cosa que me lo en el tintero, quiero también reconocer públicamente que yo soy la cara en esta candidatura, porque el programa que hemos desarrollado han trabajado más de 30 académicos, es muy colaborativo y yo quiero hacer un reconocimiento público a la gente que nos está acompañando, que ha trabajado para una mejor universidad. Gracias. Gracias. Bueno, yo lo voy a responder de una forma muy breve y concreta. Mi rectoría no va a permitir ningún retroceso en los derechos que hemos adquirido hasta ahora. Y vamos a defender firmemente las universidades estatales, la educación pública de calidad y gratuita.
Para lograr eso necesitamos unirnos con todas las universidades estatales a través del CUET y nosotros como comunidad cohesionarnos para que esta no sea una lucha exclusiva de los estudiantes, tiene que ser una lucha de toda la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Primero quiero aprovechar de aclarar algo. Esta semana me han preguntado más de ocasiones, así que quiero aclararlo. Me han preguntado si yo soy republicano, RN, alguna de esas cosas. Quiero aclararlo públicamente. Yo siempre he tenido un pensamiento de centro izquierda. Llevo del 2001 haciendo clase y todos los alumnos y estudiantes que han estado en mi clase lo podrán corroborar. Y respecto de ese tema, y por lo mismo, yo creo mucho en la importancia de las instituciones estratégicas del Estado. Es algo que no voy a empezar a defender a partir de mañana, sino que ya lo estamos defendiendo. He sacado varias columnas, una de la tercera muy importante, hablando de la importancia del financiamiento particular a las universidades del Estado, dada su misión. Respecto de la gratuidad, esta corte que va a ser los 30 años, en la universidad tenemos alrededor de 190 estudiantes con gratuidad con más de 30 años. La mayoría mujeres. Y también cupos que tienen que ver con cupos especiales que llamamos, cupo indígena, accesibilidad universal. Por lo tanto, para nosotros no es simplemente ingreso, son también historias de personas que son importantes, están en el core de nuestra misión. Obviamente lo vamos a defender. Obviamente lo vamos a defender porque es relevante lo que hace la universidad y la política de gratuidad le da acceso a personas que por diversas razones, muchos de ellos no han tenido ingresos y los que tienen más de 30 años han tenido que postergar ese tema. Y es muy importante señalarlo. Así que sí, de todas maneras vamos a defender eso, para nosotros es fundamental, no solamente por un tema de ingresos, sino porque es importante para el desarrollo de este país. Bienvenida adelante, por favor, por razones obviamente de micrófono. Giselle Agredo. Adelante. Buenos días a todos y todas. Les habla Giselle Agredo, presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Como su nombre le indica, es un comité que es paritario porque representa tanto al empleador como a los empleados. Tiene que ver con la higiene, que donde usted y yo estamos sentados es gracias a nuestros auxiliares de aseo. Y también con la seguridad. Con lo cual yo invito a ustedes a que simplemente miren hacia arriba. Si miramos nuestros techos, podríamos llamar a una de las comisiones de nuestro comité, que es la de inspección. Su objetivo, prevenir los accidentes, que también estamos para investigar. En ese marco, mi pregunta es la siguiente. El Decreto Supremo 44 del 25, el cual derogó el 54 y el 40 del 69, que establece una responsabilidad directa y legal, en este caso, del rector o rectora, en su momento, en materias de seguridad y salud laboral. ¿Cuál será su compromiso concreto en caso de ser elegido o elegida como rector o rectora respecto de su responsabilidad directa con el organismo que vela por el bien común de la institución, tales como la Unidad de Prevención, VICA-VIGED y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, especialmente considerando el rol auditor que este último cumple? Asimismo, considerando que actualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, junto a las unidades institucionales y las asociaciones de funcionarios, ADP, ASOCAT y AFUSATS, se encuentran trabajando de manera conjunta en el génesis de la política y el reglamento interno, instrumentos que constituyen la base legal y operativa
de los protocolos institucionales, ¿cómo proyecta usted fortalecer y garantizar este trabajo colaborativo con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad? Muchas gracias. La pregunta, ¿cómo parte? A ver, efectivamente es una muy buena pregunta que afecta nuevamente a la calidad de vida de la persona, la seguridad. Los comités paritarios, por ley, están, ¿cierto? Que son parte patronal, parte funcionario. La idea es que si llegamos a la rectoría, el compromiso es que obviamente se van a cumplir lo que está mandatado por ley. Y cumplir mandatado por ley significa que hay que hacerse cargo. Y para hacerse cargo, ¿qué me comprometo? Me comprometo que efectivamente en ese comité no haya un designado del rector, sino que el designado del rector normalmente son funcionarios que no toman necesariamente algunas decisiones. Yo directamente diría que el vicerrector que está a cargo de infraestructura y el personal en la estructura que exista, sea parte de ese comité, porque que sea más decisional, porque si no, efectivamente son comités que funcionan, hacen propuestas y las propuestas quedan dando vueltas. Por lo tanto, cuando hay un compromiso, que hay una autoridad que pueda tomar una decisión, sí, se va a ejecutar. Ese es mi compromiso. Gracias. Muchas gracias. El año pasado, aprovecho de relevar el rol de los gremios en la conducción de la universidad. El año pasado la ADP presentó una propuesta de creación de la unidad de prevención de riesgo y nosotros la incorporamos, aunque estábamos ajustando la estructura, incorporamos esa unidad. Eso es para dejar claro que tengo un compromiso clarísimo con aquello. Sí, tengo un poco una diferencia con lo que decía Pedro respecto de que la unidad o los equipos de infraestructura estén en el comité, porque pasarían a ser juez y parte. Prefiero más bien que sean equipos independientes para poder hacer el debido control y fiscalización. Ahí tengo una diferencia. Pero sin duda alguna, creo que este es un tema que tenemos que abordar entre todos y todas. Los equipos, el comité paritario tiene una función fundamental. A mí me tocó como prorector reunirme muchas veces con ellos, conversar varios de los temas y creo que podemos seguir avanzando y como rector me comprometeré también a seguir participando, a seguir escuchándole, porque son temas que son fundamentales para el bienestar laboral de todas y todos quienes componen esta comunidad. Así que sin duda alguna, como ya lo hemos dicho en el pasado, seguiremos avanzando en el futuro, dialogando y resolviendo y avanzando en todas las problemáticas que aún persisten. Muchas gracias. Gracias. Profesora Andrea Mann. Gracias por la pregunta. Esa pregunta tiene harto que ver con los temas de infraestructura, que son uno de los desafíos más grandes que hay actualmente en la universidad. Mi propuesta es que se trabaje en conjunto, VICA, VIGED, Comité Paritario, todas las unidades que se relacionen con la calidad de vida, la prevención de riesgos, seguridad, etcétera, para integrarse al plan de gobierno que nosotros hemos propuesto, que consiste en una primera etapa, que es el levantamiento de la información, el levantamiento y el diagnóstico del estado de la infraestructura con respecto a la seguridad y a la calidad de vida. Después de eso, una segunda etapa donde tenemos que nivelar la infraestructura y las condiciones laborales, pensando que hoy en día existe una tremenda asimetría entre algunas unidades con respecto a otras, y eso hay que nivelarlo. Nosotros necesitamos un nivel estándar mínimo, que incluso está establecido en la mutual de seguridad, cuáles son los estándares que necesitamos para trabajar. Y después de eso viene una tercera etapa, que sería la etapa de crecimiento. Una vez que tengamos un piso común, justo para todos, podemos proyectar el crecimiento. Y por supuesto no quedarnos en lo que dice la ley. Nosotros tenemos que ser más exigentes todavía, ir más allá. No nos limitemos por lo que establece la ley, somos mejores que eso. Gracias. Muy agradecido, profesora Andrea. No sé si escucharon la canción, simplemente Samuel. Don Samuel. Don Samuel. Bienvenido.
Gracias por la oportunidad. Tuve que modificar la pregunta porque pensé que era para una sola persona. Entonces voy a ampliarla sobre el pasado. El pasado y la actuación de las personas que aquí están como candidatos depende un poco de lo que han hecho o lo que no han hecho. Entonces eso a lo mejor les interesa a los presentes. Lo primero, me preguntaría a Andrea cuál es su relación con el personal, con la gente, con los funcionarios. Eso, nada más. Segundo, le preguntaría a don Cristian Arcos. Arcos, se ha hablado de Arcos como instituto, pero también hay Arcos préstamo. No está muy claro qué se va a hacer con eso. Don Pedro, usted ha sido 2 veces prorector. En ninguno de los 2 periodos usted terminó su cargo como prorector. Ha habido problemas, por ejemplo, de infraestructura, se ha hablado mucho de infraestructura, y ha habido problemas con un edificio, hace un tiempo atrás, el edificio de Loja. Los funcionarios han hablado un poco de, disculpe que tuve que modificar esto, la carrera funcionaria, ¿cierto? Y el paso a la planta, lo dijeron los primeros dirigentes. Entonces, ¿cuál ha sido el papel? ¿Cuál fue el papel del tiempo del rector para influir, hacer propuestas, etc.? Y lo otro es qué pasó con los 30.000 millones del año 2004. Lo mencionó el candidato. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias. Don Cristian Muñoz. Arcos. Arcos, bien simple. La pregunta que se acaba de realizar es un funcionario actual que depende de uno de los candidatos, y claramente las preguntas son por intenciones contrarias a los de los candidatos que están presentes. Entonces, no responde que esta pregunta Como dicen por ahí, no hay malas preguntas, solo hay malas respuestas. Así que desafío a los 3 candidatos a una buena respuesta. Voy a responder directamente porque lo interpelaron. Y se forma una cantidad de mitos y leyendas que hay que erradicar de nuestra universidad. Vivimos del conventillo, del comedillo, que no tiene ninguna sede muchas veces. Y eso no es sano. Por eso apunto a mejorar la calidad de vida de las personas y de esa línea, ¿cierto? Y de estar reencontrando nuestros campos y mirando a los ojos. Primero que nada, cuando dice corrector, yo nunca he sido rector, yo estoy buscando rector, no rector, primero que nada. Así que en el primer periodo del rector Solesi completé 4 años, después completé medio periodo del rector Solesi. Es el prorector más longevo respecto a ese cargo y por lo tanto si se hubiera hecho mal la gestión yo hubiera estado muy poco tiempo. En esa época se construyó bastante, se construyó el edificio de matemática, el edificio de investigación, se dieron las primeras bases para la construcción de la FAE, también se aprobó la Contraloría con respaldo presupuestario para construir el edificio de ciencias médicas, y tuvimos problemas con el edificio 2. Aquí yo los invito a visitar mi página, voy a colgar efectivamente los antecedentes legales y jurídicos en el cual yo tengo arte de mi parte. Han endosado públicamente de que he sido parte de un problema que hubo con un funcionario de la universidad y que fue procesado, fue juzgado y eso se terminó. Tampoco perdimos dinero, porque efectivamente las boletas de garantía las recuperamos la carpeta de garantía para que no recordara las boletas de garantía. Por lo tanto, todos esos antecedentes van a estar disponibles y públicos. ¿De acuerdo? Porque eso es importante aclararlo. Siempre tenemos que buscar la transparencia. Y yo abogo que todos seamos igualmente transparentes. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. No agradezco la pregunta que ha hecho el colega Navarro. Me parece absolutamente improcedente e inadecuado que él se haya salido de las normas, de las reglas que se establecieron para este debate. Era una pregunta para cada candidato, para todos los candidatos, y además cada persona podía hacer solo una pregunta. Aquí es posible tomarlo, recibirlo como posibles ataques. Me gustaría saber si el señor Navarro le habría hecho esa misma pregunta a mis colegas, porque aparentemente aquí había un sesgo de género. Generalmente a las personas les molesta una mujer que habla firme y claro. Sin embargo, cuando esas características son de un hombre, son muy bien vistas y se asocian con liderazgo. Eso es una lástima, que a pesar de todo lo que hemos avanzado en género, todavía tengamos esa mentalidad y no hemos sido capaces de cambiar nuestra cultura. Con respecto a la pregunta, lo que está detrás lo tengo súper claro. Mi trato con los funcionarios, con los estudiantes siempre ha sido cordial y probablemente distante, como lo soy en mi vida profesional y laboral. Esta no es mi familia, son mis colegas, son personas a quienes yo valoro y respeto. Y lo que está más atrás de eso es insinuar que a lo mejor yo he tenido o incurrido en alguna acción inapropiada. Los invito a que revisen mi hoja de vida, los invito a que vean si existe alguna vez una denuncia concreta en mi contra. Al igual que el candidato Pedro Palomino, aquí se están levantando rumores de manera injusta y prejuiciosa, y los invito a que este proceso eleccionario y el próximo gobierno se sustente en claridad, sinceridad, transparencia y probidad. Gracias. Sí, yo comparto lo que dijeron los dos colegas. Yo no me habría hecho esta pregunta si ustedes quieren, para ser bien sinceros, seamos sinceros. Pero yo creo que deben ser las reglas iguales para todos. Yo también comparto eso mismo. Arcos. Se ha hablado mucho de Arcos y yo voy a plantear lo que hemos dicho en un principio públicamente en los distintos consejos. Surge la oportunidad de comprar un instituto que nos permite crecer y a través de ello el Estado nos da garantía estatal para endeudarnos sin tener que hipotecar los bienes de la universidad. Eso es algo muy positivo y debemos agradecérselo al gobierno del presidente Boric que nos haya dado ese instrumento que nos permite invertir sin comprometer el patrimonio de la universidad. Y tenemos que invertir para generar más ingresos. Eso es lo que está ocurriendo, que siguió su trámite correspondiente. Y la diferencia está porque la Contraloría General de la República observó un tema que tiene que resolverse entre el Ministerio de Educación y Hacienda. Por diversas razones eso quedó sin tiempo y está trasladado, pero lo interesante es que todavía tenemos a nuestra disposición el empréstito, que viene, por así decirlo, a libre disposición. Ahora, en este periodo, mientras está el nuevo gobierno y tenemos las conversaciones, tendremos que resolver las rutas a seguir. ¿Y cómo se resuelven las rutas a seguir? Esto es bien importante. Porque el empréstito y la decisión de comprar no es una decisión de rectoría, es una decisión aprobada por el consejo respectivo, desde la comunidad. Nosotros vamos a tener que definir si queremos utilizar el empréstito para crecer o no, y si hay alguna variación sobre las decisiones que ya hemos tomado, esas se presentan como corresponde. Comisión de presupuestos del Consejo Universitario, discusión en el Consejo Universitario, Consejo Superior. La institucionalidad que hoy día tenemos nos permite una discusión bastante más amplia. Entonces, apenas tengamos la respuesta de esta conversación entre Hacienda y Educación, vamos a tener que conversar nuevamente como comunidad universitaria. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Por razones de tiempo y compromiso de este espacio, tengo como 10 preguntas más acá, pero lo vamos a sortear yo. Y pregunta Gloria Hernández. Buenos días, candidatos, candidatas. Mi pregunta es bien sencilla. En nuestra universidad hay cargos directivos que llevan años con una subrogancia o una suplencia. Ustedes, como futuros rectores, ¿van a transparentar estos cargos llamando a los respectivos concursos o concursos públicos, digamos? Eso es. Muchas gracias. Nada de tiempo, comentar más. Sí, efectivamente, lo vamos a hacer. Apuntamos a la transparencia.
haya la información, que no haya desigualdades en el manejo de información en la universidad. De hecho, siempre hemos tratado de tener una universidad abierta. Eso es muy importante, ese concepto. Gracias. Gracias. Bueno, tal como lo planteé al principio, en las primeras preguntas, y como está claramente descrito en mi programa, yo creo en el mérito, creo que las personas se deben ganar sus ascensos y que quienes se lo merecen deben tenerlo. En este caso, entiendo a lo que se refiere la colega, ha habido discrecionalidad en la designación de muchos cargos directivos y eso no corresponde. En mi gobierno universitario yo me comprometo a actuar con absoluta transparencia y respetar el mérito de las personas por sobre las conveniencias particulares. Gracias. Veo varios cargos vacantes, como se ha dicho, se ha señalado claramente. Yo creo que es importante destacar un tema. Nosotros mismos, a mí me tocó apenas asumir, hacer un pequeño ajuste en el equipo. Fue menor, porque era importante, a algunos no les gustó, pero yo creo que es importante para la gobernanza tener buenos equipos y gente con trayectoria. Y promovemos mucha gente que era en el estamento profesional, que pasaban a ser jefatura superior, aunque el cambio era acotado. Pero también hay que entender bien esto. Cuando uno está a cargo de un tipo de autoridad unipersonal, uno también lleva adelante una visión. Entonces hay cargos que uno invita y obviamente permite que la gente que está en los mismos estamentos se proyecten, lo dice como rector y como rector suplente y como prorector, pero también hay cargos que son estratégicos y que uno implanta una visión. O sea, no es todo tecnocracia, también es importante la visión democrática que hay detrás de los liderazgos, la dirección que uno quiere tomar. Y en ese sentido, a veces uno tiene que marcar una dirección específica. Pero obviamente hay que dar espacio para que los funcionarios y funcionarias se desarrollen. Así lo he hecho yo con varios cargos y estoy muy contento con el resultado de aquello, pero también necesitamos, desde un punto de vista estratégico, a veces incorporar otras visiones, otras realidades que nos puedan ayudar a crecer como institución. Muy agradecido. Con esta última intervención, quiero agradecerles vuestra participación a este encuentro organizado por la Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de nuestra Universidad de Santiago de Chile. A todos un abrazo y afuera entiendo que hay su invitación. Las fotos de rigor de los dirigentes de los candidatos y de los que quieran.